Hola, bienvenidos. Hoy les traigo un book tag que vi en el canal de Fa, pero yo modifiqué un poquito para poder mencionar a solamente mujeres ecuatorianas, específicamente mujeres de este libro. Y bueno, en cuanto a las consignas, cada una es una mujer que ha sido importante a lo largo de la historia. Y pues yo les daré una pequeña descripción de quiénes fueron, cómo fue su vida y cosas por el estilo. Creo que lo van a entender mejor cuando lo vean, así que comencemos. La primera mujer es Cleopatra, faraona culta y estratega. Protegió a Egipto del avance de Roma, extendió sus confines y le devolvió su esplendor. Sedujo a los dos hombres más poderosos de Roma en ese momento para conservar su trono. De ella se habla mucho de su belleza. Creo que todos hemos asociado a feminidad y belleza con Cleopatra, pero solemos ignorar que, además de ser bella, ella era muy inteligente y una valiente estratega. Así que la primera consigna es personaje que subestimaron por su físico. En este caso, yo no escogí un solo personaje, sino que escogí a 3 personajes que son de una misma historia. Es Gertrudis Esparza, Inés María Jiménez y Nicolasa Jurado. Estas 3. Ok, la historia va así. Combatientes por la independencia del Ecuador, siglo XIX, Loja y Tungurahua. Valientes mujeres que rompieron con las normas. A ver si entiendo, ¿te llamas Manuel? Sí, Manuel Jiménez, respondió el primero. ¿Y tú? Reiteró el capitán algo confundido. Manuel Esparza, mucho gusto, replicó el segundo. No me digas, ¿tú también te llamas Manuel?, preguntó el capitán. Manuel Jurado, a sus órdenes, dijo el tercero. 3 Manueles enrolados en un mismo día, afirmó el capitán. Los 3 amigos se miraron y sonrieron. 3 Manueles, qué coincidencia, ¿no? El capitán que anotó sus nombres no tuvo tiempo para sospechar. La batalla por la independencia cobraba muchas vidas y si el destino traía 3 Manueles o 5 Felipes, daba igual. No importaban sus nombres, lo que importaba era que fuesen hombres. Por eso, Gertrudis, Inés y Nicolasa se disfrazaron para enrolarse en el ejército y se convirtieron en los 3 Manueles, el temor de las tropas reales. Inés, Nicolasa y Gertrudis, Manuel, Manuel y Manuel, se lanzaron en la batalla de Pichincha y después a la de Ayacucho con astucia y valentía. Se batían con espadas, esquivaban la caballería y el fuego que venía de todas direcciones. Sin embargo, no importó su ferocidad. Un día después de varias horas de lucha, Inés cayó herida. Cuando la llevaron con los médicos, Nicolasa y Gertrudis, Manuel y Manuel, insistieron en hacerse cargo, pero los médicos se negaron. Mientras ellos intentaban sacarle el chaquetón, ellas se lo impedían. Forcejearon por un rato hasta que el mismísimo Sucre entró en la tienda. Cuando el mariscal se enteró que frente a él no estaba Manuel, sino Inés, una doncella lojana, quedó impresionado. No lo pensó 2 veces. Condecoró a las amigas públicamente por su valentía y a Inés la nombró sargenta. La segunda mujer es Malinche, la desafiante vida de la mujer más odiada de México. Su nombre es sinónimo de traición y de toda una manera de pensar en México. De ahí proviene el término malinchista, que es el complejo de tener apego a lo extranjero. La segunda consigna es personaje que con el tiempo cambió tu opinión. Para este punto yo escogí a Manuela Sáenz, porque todo lo que nos enseñan en las escuelas y en los libros de historia es que Manuela Sáenz fue la libertadora del libertador. Que Manuela Sáenz fue una valiente combatiente que luchó al lado de Simón Bolívar, que fue la persona que ayudó a Simón Bolívar a escapar cuando le quisieron asesinar, que fue la persona que estuvo al lado de Simón Bolívar todo el tiempo, la que le ayudaba a planear las estrategias y cosas por el estilo. O sea que todo lo que nosotros sabemos acerca de ella es armado en torno a Simón Bolívar, pero nunca nos cuentan este lado de la historia. Manuela Sáenz, patriota por la libertad, 1795-1856, Quito Pichincha. Estratega de la libertad latinoamericana, pionera del divorcio en el Ecuador. Había una vez una niña llamada Manuela, pero bien se hubiera podido llamar Libertad, porque ese fue el ideal que con más convicción persiguió en su vida. Ella siempre tuvo un carácter desafiante, no le gustaba que le dijeran que habían cosas que no debía hacer. Por eso, en el convento en el que creció tras la temprana muerte de su madre, solía discutir con las monjas que se pasaban los días diciéndole cuál era el comportamiento adecuado para una mujer. Yo soy libre y haré lo que tenga que hacer, les repetía. Manuela, no puedes entablar amistad con tu servidumbre, le decían. Pero ella era libre de elegir sus amistades y por eso luchó para que la libertad de Jonatás y Natán fuera real, y así construyó una hermosa complicidad que rompió prejuicios y la acompañó toda su vida.
Manuela, las mujeres nacimos para ser compañeras, madres o esposas. No puedes dejar a tu marido, le dijo su tía cuando decidió divorciarse del médico inglés con el que su padre la forzó a casarse. Pero a ella no le importó y siguió, como siempre, persiguiendo su libertad. Manuela, déjate ya de cosas y quédate en la casa. ¿Qué es eso de ir hablando de batallas de independencia? También escuchó Manuela, que de inmediato inició sus actividades revolucionarias en las que conoció a Antonio José de Sucre y a Simón Bolívar. Manuela, puedes asesorar con las estrategias, pero las armas no son seguras, soltó un general justo antes de mirarla ponerse su uniforme militar, correr a batirse tiro limpio contra los enemigos y enseguida rescatar a los heridos, hazañas que le valieron el grado de coronela. Manuela, ya vete a dormir, la noche está tranquila y a Bolívar no le pasará nada, le expresaron una noche de septiembre en la que 12 hombres intentaron asesinar a Bolívar mientras dormía. Pero Manuela, que tenía muy buena intuición, no escuchó y así pudo alertar al Libertador y propiciar su escape. A Manuela la quisieron invisibilizar de la historia oficial, pero ella había sido tan valiente e importante que no se dejó, y hoy es reconocida como heroína latinoamericana y mundial. Miren qué bella la ilustración de Manuela. La tercera mujer es María Antonieta. Culta y de espíritu libre, buscó su lugar en una corte y un país hostil que la responsabilizó de los pecados de sus reyes. Viciosa, derrochadora e insensible frente a los sufrimientos de su pueblo, fue la causante de todos los males de Francia. También se le dice fashionista porque impuso mucha moda en su momento. La consigna es personaje que impuso moda. Yo escogí a Ana de Peralta y ya van a ver por qué. Ana de Peralta, activista, siglo XVIII, Ambato, Tungurahua. Organizó el primer movimiento de mujeres en la Real Audiencia de Quito. Durante la época colonial, las condiciones sociales de las mujeres y los indígenas los destinaban a la sumisión, a la explotación y al maltrato. En ese tiempo vivió una chica excepcional de nombre Ana de Peralta que alzó su voz a favor de la libertad de las mujeres. Era 1752 y los reyes de España habían prohibido que las mujeres mestizas usen vestimenta indígena porque pensaban que no era decente, pero tampoco les permitían usar prendas españolas porque decían que no eran dignas de ellas. Cansada de los abusos y la falta de libertad, Ana se armó de valor, organizó a otras mujeres mestizas y les dijo que si ellas mismas no podían ser las dueñas del vestido con que tanto esfuerzo adquirían, entonces no podían ser dueñas de nada, mucho menos libres. Juntas y organizadas con su pañuelo celeste como símbolo de unidad, elevaron su protesta ante la Real Audiencia de Quito y eso las convirtió en el primer movimiento de mujeres del Ecuador. A mí me encanta esta ilustración, es una de mis ilustraciones favoritas y también es una de mis biografías favoritas. La cuarta mujer fue Juana de Arco. Auténtica guerrera, valiente y decidida, luchó por su libertad y la de Francia, logrando coronar al rey Carlos VII. Bruja para algunos, santa al servicio de Dios para otros, su poder frente al ejército no era natural. La cuarta consigna es mujer guerrera y estratega y yo elegí a Cacica Quilago. Cacica Quilago, princesa Caranqui, siglos XV y XVI, Confederación Caranqui, ubicada en lo que actualmente es Imbabura, matriarca que lideró la resistencia contra la invasión inca. Tupac Paya, también llamada Quilago, que significa mujer felina o mujer guía, era la princesa de Caranqui. A diferencia de otras princesas de la historia y los cuentos, Quilago era la matriarca de su pueblo, estaba al mando, sabía pelear y era una experta para crear estrategias de guerra. Cuando supo que Huayna Cápac, emperador del Tahuantinsuyo, se acercaba a su reino para conquistarlo, convocó a los caciques de los Cayambis, Carangues, Malchingues, Cochasquíes, Pastos y Quillacingas. Ellos son más, solo trabajando juntos podremos resistir el ataque, les dijo. Los caciques confiaban en la astucia de Quilago y juntos crearon un plan. Cuando Huayna Cápac llegó a las orillas del río Pisque, encontró que el gran ejército que Quilago había formado estaba esperándolo del otro lado. El inca se detuvo a contemplar el panorama. Sabía que cruzar las aguas significaba ponerse a manos de tropas de la princesa, así que durante 2 años estuvo ideando artimañas que Quilago y sus generales eludían con inteligencia. Aún así, un día el inca logró burlar sus tropas y después de una larga batalla la tomó prisionera. Hoy, Quilago es parte de nuestra memoria y un ejemplo de la presencia femenina en el liderazgo y gobierno de los pueblos preincaicos. Ella fue Cacica Quilago. La quinta mujer es Catalina II de Rusia, también conocida como Catalina la Grande. Zarina ilustrada que amó y gobernó libremente, modernizó al imperio ruso, expandió sus fronteras y lo llevó a su gran esplendor. Fue famosa por su insaciable apetito por los hombres y por su vanidad.
Todo esto la llevó a convertirse en una zarina sin escrúpulos. La consigna es personaje que alentó cambios sociales. Yo escogí a Matilde Hidalgo. Matilde Hidalgo, médica, poeta y luchadora por el derecho al voto y la educación, 1889-1974. Loja. Es preciso abrirse paso entre envidia y mezquindades y burlando tempestades dedicarse ya a estudiar. Matilde estaba decidida y cuando lo hacía era capaz de ir contra todo lo que estuviera en su camino. No era la primera vez que tenía que arreglárselas para conseguir lo que ya estaba garantizado para sus hermanos o su padre. Recordó cuando le anunció a su familia que quería continuar sus estudios y lo sorprendidos que estuvieron todos cuando se convirtió en la primera mujer bachiller del país. Eso nunca había pasado, dijeron todos, y lo repitieron cuando después de insistir una y otra vez, obtuvo la oportunidad de estudiar en la universidad y convertirse en la primera doctora del país. ¿Por qué no puedo estudiar si mis hermanos y mi padre lo han hecho?, le dijo a Honorato Vázquez, quien no pudo objetar la idea de la joven, y es que no había razón para que ella no estudiara si deseaba hacerlo, y tampoco la había para que no votara. Matilde estaba decidida, y en 1924 se acercó para registrarse en el padrón electoral. Una mujer votando, eso nunca había pasado, reclamaron algunos. Aunque Matilde cumplía con todos los requisitos, no le permitieron registrarse. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a rendirse, así que llevó su caso a varias cortes. Allí estuvo insistiendo y luchando como había hecho para entrar en el colegio y la universidad. Llevó su causa a varios jueces hasta que se dictaminó que ella, como todos los ciudadanos ecuatorianos, tenían derecho a elegir y ser elegida. Así, en 1924, Matilde se convirtió en la primera mujer en Ecuador y en América Latina en votar en elecciones nacionales. Y sí, Matilde fue la primera, pero gracias a su lucha y la de muchas otras sufragistas, no fue la última. Miren qué bella ilustración de Matilde. La sexta mujer es la reina Victoria, transgresora y apasionada. En lo privado, convirtió al Imperio Británico en uno de los más vastos de la historia, reina puritana y de moral rígida. En lo político, se limitó a secundar las decisiones de su marido y sus ministros. La consigna es personaje altruista. Yo escogí a Rosa Zárate Ontaneda. Rosa Zárate Ontaneda, prócer de la independencia ecuatoriana, 1763-1813, Quito Pichincha. Sacrificó su vida por la libertad. Rosa aún no estaba segura de cómo ella y Nicolás, su marido, habían logrado escapar a la oleada de soldados que de pronto asaltó Quito el 2 de agosto de 1810. Aunque la gente intentó defenderse durante horas, eventualmente el pueblo, que estaba desarmado y cansado, empezó a sucumbir a las bayonetas y cuchilladas de los soldados reales. El sueño de la independencia terminó con los cientos de cadáveres que yacían regados en las calles de Quito. Rosa y Nicolás no comprendían cómo habían hecho para escapar. Lo único que sabían era que, muertos los próceres y con Quito de vuelta a las manos del rey, regresar o detenerse era un lujo que no podían permitirse. Así que corrieron hacia las montañas, donde caminaron y caminaron por horas y por días, hasta que por fin encontraron un refugio en una comunidad indígena donde los alimentaron hasta que curaron sus heridas. Ahí decidieron huir en balsa hasta Tumaco, donde esperaban encontrar protección. Sin embargo, el presidente de Quito tenía órdenes de terminar con todos los insurgentes, así que cuando supo de su paradero envió tropas para detenerlos. Al desembarcar, Rosa y Nicolás se encontraron con decenas de soldados. A pesar de que sabían que era el fin, lucharon con lo que pudieron hasta que fueron apresados e interrogados. Rosa y Nicolás se negaron a revelar la ubicación de los otros rebeldes que, como ellos, habían logrado escapar. Su silencio les costó la vida. El presidente de Quito ejecutó su orden y los asesinó en la plaza pública. Sin embargo, sus muertes, en lugar de extinguir la valentía de los que aún quedaban de pie, la alimentó. Ella fue Rosa Zárate. La séptima mujer es Isabel de Baviera, o la última emperatriz de Europa. Rebelde, culta y lúcida. Su amor por Hungría facilitó el nacimiento del Imperio Austrohúngaro. Más interesada en su físico que en su labor en la corte, su debilidad e ingenuidad hizo de ella una emperatriz inocua. La consigna es mujer que sufrió muchas injusticias. Casi que no tuve que pensarlo, es Martina Carrillo. Martina Carrillo, activista siglo XVIII y XIX, Valle del Chota, Imbabura, defensora de los derechos humanos y la libertad del pueblo afroecuatoriano. El sonido de los latigazos era terrible.
no solo porque resonaba en todos los rincones de la hacienda La Concepción, sino porque siempre venía acompañado de los gemidos adoloridos, tristes y cansados de los esclavos que los recibían. Esa sinfonía que hacía el crujido del látigo cuando perforaba la carne era habitual, pero nunca tan salvaje como la recibió la comisión de esclavos que en 1778 se había atrevido a viajar a Quito. Días antes, Martina, junto a Pedro Lucumí, Andrés Lucumí, Ambrosía Padilla, Antonio Chalá, Ignacia Quiteño e Irene Luardo, se encaminaron hacia la capital. Ocultos entre los rumores nocturnos, las 7 esclavas y esclavos viajaron por varios días para llevar sus reclamos a la máxima autoridad, el presidente Diguja. La comisión, cuyos líderes eran Pedro y Martina, denunció la falta de alimentos, vestimenta y de los días libres a los que por ley tenían derecho todos los esclavos de la Concepción. Después de escucharlos, el presidente ensambló un equipo que investigara la situación y ordenó que los esclavos no fuesen sancionados. Sin embargo, cuando Martina y los demás regresaron a la hacienda, fueron recibidos por el látigo de los capataces. Su castigo y el de Pedro fue el más severo. 500 azotes para él y 300 para ella. El sonido del látigo sobre la piel de Martina era insoportable, una y otra vez hasta que una llaga carmesí que nadie nunca pudo olvidar se abrió en su pecho. Las heridas de Martina eran tan profundas que su familia temió por su vida. Todo parecía perdido. Sin embargo, cuando los investigadores que había enviado el presidente la encontraron malherida, destituyeron y multaron al administrador por su crueldad. Aunque sus heridas tardaron mucho en sanar y durante el resto de su vida cada cicatriz le recordaba el sonido del látigo sobre su piel, Martina no se arrepintió nunca de su viaje. Gracias a su valentía y la de sus amigos, todos en la hacienda de la Concepción pudieron mejorar mínimamente su calidad de vida. Pero sobre todo, su sacrificio inspiró el inicio de una larga lucha por la libertad. Ella es Martina. Me gusta mucho esta ilustración, igual es una de las que más me gusta. La octava mujer es Lucrecia Borgia. Se liberó del influjo de su familia y floreció como duquesa de Ferrara, donde gobernó con prudencia y promovió las artes. Hija incestuosa del papá y cruel envenenadora, fue el vivo ejemplo de lujuria y perversión en el Vaticano. La consigna es personaje que promovió las artes. Aquí en Ecuador hay muchísimas artistas, pero hay una en especial a la que admiro muchísimo. Alba Calderón Satizabal, pintora y activista social, 1908-1992, Esmeraldas. Sus obras fueron exhibidas en ciudades como Nueva York, París, Caracas, Lima y Santiago. Una de sus pinturas más representativas es Escogedoras de Café, 1939. Había una vez una niña esmeraldeña muy valiente y sensible que desde muy pequeña tomó la decisión de luchar por los derechos de las personas más vulnerables. Su nombre era Alba Calderón. Además de luchar por las mujeres y reivindicar su papel transformador en la sociedad, defender a la niñez y a la clase trabajadora, a través de su militancia, Alba encontró una herramienta muy poderosa para denunciar las injusticias: el arte. Armada de sus lienzos y óleos, esta pintora evidenció la opresión que sufrían los indígenas y por eso es recordada como una de las artistas más importantes del realismo social en el Ecuador y como la fundadora de la Sociedad de Artistas y Escritores Independientes. Sus obras han viajado desde hace muchos años por varias ciudades del país y del mundo llevando su mensaje en contra de las desigualdades sociales. Esta es la hermosa ilustración de Alba. La novena mujer es Cristina de Suecia, rebelde monarca que escandalizó a la Europa del siglo XVII y se convirtió en un ícono LGBT. Fue transgresora y protagonizó varios escándalos en su vida. Tuvo una vida fuera de lo convencional, no solo porque heredó el trono a los 6 años de edad cuando su padre murió en una batalla, sino también porque fue una mujer completamente fuera de lo convencional en Europa, e incluso fue coronada como rey, no como reina. La consigna es personaje que rompió esquemas, y yo escogí a Thalía Álvarez Carballo. Thalía Álvarez Carballo, antropóloga y feminista, 1962-2011, Quito Pichincha, defensora de los derechos humanos. Janet ya estaba cansada de escuchar lo mismo. No se puede, nunca se ha hecho, no insista, no vuelva. Aunque sabía que sería duro luchar después de la muerte de Thalía, nunca imaginó que sería así. Y no me malentienda, querida lectora, Janet y Thalía eran guerreras. Desde jóvenes habían enfrentado las miradas inoportunas que se posaban sobre ellas cuando caminaban de la mano, y a los insultos de quienes no comprendían cómo ellas, 2 mujeres, podían amarse.
Como todos los miembros de la comunidad LGBTI+, Janet y Thalía habían aprendido a alzar la voz para pelear contra las agresiones, para cuestionar las leyes que las excluían y las hacían sentirse invisibles. Su gran oportunidad llegó cuando, después de los años de estudiar y trabajar con organizaciones como la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, Thalía pudo participar en la elaboración de la nueva Constitución del Ecuador, que desde el 2008 reconoce la igualdad de derechos para las parejas que han contraído matrimonio, como para quienes, como Thalía y Janet, se comprometieron en la unión de hecho. Durante toda su vida, ambas trabajaron para defender sus derechos y buscar justicia para las diversidades sexuales, los jóvenes, la población indígena y más comunidades oprimidas e ignoradas. Después de la muerte de Thalía, Janet volvió a la lucha con Constitución en mano para garantizar que ella, como cualquier pareja casada, pudiera ejercer sus derechos. Durante meses y meses se enfrentó a toda clase de negativas, estaba sola, pero la memoria de Thalía le daba coraje. Finalmente, en febrero del 2011, pudo ejercer sus derechos y se convirtió en la primera mujer lesbiana en recibir la pensión de viudez. Ella es Thalía Álvarez Carballo. Y nuestra última mujer de este book tag es Ana Bolena. Inteligente y tenaz, jugó sus cartas para no ser una mera concubina e impulsó con sus ideas el nacimiento de la Iglesia Anglicana. Dama ambiciosa, sedujo a Enrique VIII para desplazar a Catalina de Aragón como reina y acceder al poder. La consigna es matrimonio, que significó un gran cambio social, y yo escogí a la princesa Toa. Princesa Toa, siglo XIV, Confederación Chiricaranqui, princesa Chiricaranqui. Hace mucho, mucho tiempo, en la gran nación preincaica donde ahora es la sierra central del Ecuador, vivió una valiente e inteligente princesa llamada Toa. Ella era la hija del Chiricarán XI, quien reinaba la vastedad de esos territorios, hasta que un día los Puruá, comandados por su jefe Condorazo, los retaron y vencieron. Toa y su padre se sentaron a pensar en las opciones. Había dos: o empezaban una cruenta guerra en la que ambos reinados perderían a muchos guerreros, o encontraban una solución pacífica para trabajar en conjunto. Entonces dieron con la solución. Unamos los territorios, así seremos más grandes, fuertes y podremos con la amenaza de los incas del Perú, dijeron ambos. Para lograrlo, Toa tenía que casarse con el príncipe de Uchicela y juntos tomar el control total del reino de Quito. Así fue que reinaron pacíficamente durante 70 años y lograron fortalecerse al consolidar las relaciones con los pueblos caras, cañaris, paltas, zarzas, chimbos, huancavilcas y zaraguros. Esta era la bella princesa Toa. Y listo, esas fueron 10 mujeres importantes a lo largo de nuestra historia en diferentes aspectos, pero recuerden que en este libro todavía quedan 90 mujeres más a las que no le dimos el mérito que se merecían en su momento, pero que todavía estamos a tiempo de conocer su historia. Si quieren hacerlo, les voy a dejar el link donde pueden conseguir el libro en la descripción del video. No se olviden de suscribirse, darle like y coméntenme si ustedes conocían a estas mujeres. Eso es todo. Bye.